Salmo 42:11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Para correr la carrera de la vida, para correr con paciencia, para llegar a la meta, es necesario la esperanza. Y esto no tiene nada que ver a que yo sea madridista y el Madrid sepa algo de lo que es tener esperanza, pero no voy a entrar en ese debate porque voy a terminar ganando. Entonces, lo que tiene que ver con esperanza, tiene que ver con que entender que el momento que vives hoy no es el final. Di conmigo, no es el final. ¿Sabes qué? Lo que tenemos que entender en la carrera de la vida, en la carrera de la fe, que lo que pasamos hoy no es nuestro final. Que estamos solo en una etapa, estamos solo en una temporada. Muchas personas abandonan, retroceden o se detienen en la fe o en la vida cristiana porque la situación del presente los agobia o los hace sentir que no pueden avanzar o que no pueden seguir adelante. Pero lo que estamos viviendo hoy no es el final de nuestra vida. Estamos solo en un fragmento de nuestra historia, estamos solo en una temporada, y toda persona que tiene todavía su esperanza en Dios puede continuar porque tiene fe en el Dios que lo ha llamado. Por eso Hebreos 11 y Hebreos 12, que son dos pasajes que hemos estado leyendo durante estas últimas semanas, Hebreos 11 comienza diciendo: es la fe. Es la fe la certeza, es la convicción. La fe es algo que esperamos, es algo que estamos viendo venir hacia nuestra vida. Y la Biblia dice que podemos tener fe al oír la palabra de Dios. Y fe es esperanza. Y la vida cristiana es para vivirla con esperanza. Y hoy quiero hablarles a aquellos que por alguna razón o en alguna circunstancia han perdido o están por perder su esperanza. Entender que no es el final, es el principio fundamental para que tu esperanza no se agote. Mira, si estás en un buen momento en tu vida, no es el final, vendrán malos momentos. Y si estás en un mal momento, no es el final, vendrán buenos momentos. La esperanza podemos guardarla, podemos perseverar en ella cuando nuestra fe está puesta en Dios, en aquel que nos introdujo en el camino. Y quiero hablaros de algunas cosas importantes a la hora de vivir con esperanza, de guardar la esperanza. Y para eso usar una historia que realmente me gusta mucho y quería compartir con ustedes desde hace un tiempo ya, que está en el libro de Reyes, concretamente en Segunda de Reyes, capítulo 4. Así que si tienes tu Biblia, te voy a pedir que lo abras en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer lo que dice o lo que cuenta la segunda crónica de los Reyes, del versículo 8 al versículo 37, aunque no leeremos todo, iremos por fragmentos. Dice así, Segunda de Reyes 4:8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Así que te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, sillas y candelero, para que cuando viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. En este fragmento de las crónicas de los reyes de Israel nos cuenta un suceso del profeta Eliseo. Si no sabes muy bien quién es Eliseo, lo que debes saber básicamente es que Eliseo es el sucesor de Elías, el profeta. Elías para el pueblo judío era el más grande de todos los profetas. Cuando los judíos esperaban a un Mesías, a un libertador, esperaban otro Elías que viniera, otra persona que marcara la historia y el devenir del pueblo de Israel. De entre los profetas, Elías es considerado el más grande de los profetas
De hecho, él no experimenta la muerte porque Dios mismo lo arrebata en el cielo con unos carros de fuego. Pero Eliseo es el que continúa su legado. Y él hace algo interesante, él pide una doble porción. Él pide una doble unción de lo que había en Elías para su vida, para su ministerio. Y curiosamente, entre esos detalles curiosos de la Biblia narra el doble de milagros que hizo Eliseo de los que hizo Elías. Porque realmente Eliseo vivió momentos y episodios que Elías, o de los cuales de Elías no se narra nada parecido. Este es uno de ellos. Aquí vemos a Eliseo que recorría las regiones de la tierra de Israel y pasa por una ciudad llamada Sunem. Y cuando pasa por allí, él tenía un ministerio itinerante, iba de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, y allí donde iba había gente que debía recibirle. Para entender este mensaje, tienes que entender que cuando alguien veía a un profeta, estaba recibiendo a Dios en su casa de alguna manera. El profeta era la voz de Dios para el pueblo, era alguien realmente especial, merecía una doble honra, merecía una doble atención. El profeta era el que indicaba al rey qué debía hacer la nación, era una persona de máxima importancia. Y dice la Biblia que cuando pasaba Eliseo por Sunem, había una mujer de una buena posición que le pedía que se quedara en su casa. Lo interesante es que siempre que Eliseo llegaba a esta región de Sunem, había una mujer que le pedía que estuviese en su casa. Y lo que es aún más interesante es que esta mujer no era una mujer con una aparente necesidad. No era una mujer como las que hemos visto en las fotos hace un momento. No era una mujer como la del flujo de sangre que podemos leer en los evangelios. No era alguien de quien se dice algo malo que estuviera pasando. De hecho, lo que la Biblia dice de ella es que era una mujer de una buena posición. Es decir, era una mujer importante, una mujer con recursos. Su marido era dueño de una hacienda, había criados a su cargo. Era una mujer que tenía una posición importante dentro del pueblo. Cuando ella se define delante del profeta, ella dice: yo soy mujer de mi pueblo. Lo que quiere decir, a mí no me hace falta nada. No es una mujer que aparentemente necesite mucho de Dios, pero es una mujer que siempre que el profeta se acerca, hace algo para que la presencia de Dios tenga un mayor impacto en su vida. ¿Sabes lo que hay en esta mujer? En esta mujer está siempre el tomar la iniciativa. Lo que vemos en esta mujer es el alcance de tomar la iniciativa. Cuando ella sabe que el profeta está cerca, ella hay algo que quiere hacer. Es interesante porque en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, muchas veces esperamos que Dios haga cosas por nosotros de una manera pasiva. Como diciendo, bueno, a ver si tú me respondes, a ver si tú haces. Pero lo que encontramos en la Biblia, en esta mujer, pero también en muchos otros relatos, que Dios muchas veces espera a que nosotros tomemos la iniciativa. Siempre que Eliseo pasaba por Sunem, esta mujer se acercaba y le decía: oye, quédate a comer en casa. Comparte un poco de tiempo con nosotros. No se conformaba con ir a la reunión que Eliseo había programado para que todos escucharan. Ella quería que Eliseo comiera con ellos, y así hacía, y así habían hecho por varias ocasiones. Cuando Eliseo pasaba por allí, estaba en la casa de esta mujer. Pero un día la mujer, mirando a su marido, le dijo lo siguiente: siempre que este hombre pasa por casa, me doy cuenta que es un varón santo de Dios. ¿Saben lo que experimenta esta mujer? Que cuando Eliseo llega a su casa, hay cosas que Eliseo deja en su casa que su marido no le puede ofrecer. Es decir, que en Eliseo hay algo de parte de Dios que ella no puede encontrar en ninguna de las cosas de este mundo. Cuando este hombre pasa por casa, me doy cuenta que Dios está aquí. Y qué importante es darnos cuenta de esto. Entender que cuando nos relacionamos con Dios, cuando nosotros estamos llamados a preparar lugar para Dios, entender que lo que Dios nos puede ofrecer, que lo que su presencia nos puede otorgar, es mayor que lo que cualquier persona nos pueda ofrecer. ¿Y qué hace esta mujer? Le dice al marido palabras terroríficas para cualquier esposo. Y si alguien tiene oídos para oír, que oiga: hagamos reformas, ¿no? ¿Qué tal si le hacemos un cuarto? ¿Qué tal si cuando viene
no solo almuerza, sino que se queda aquí. ¿Qué tal si este hombre que hace tanto bien a nuestra casa, y entiende que cuando hablo del hombre estamos hablando de Dios en la casa, del impacto que tiene la presencia de Dios en la casa? ¿Qué tal si lo que hacemos, en vez de recibirle y dejarle ir, qué tal si le pedimos que se quede con nosotros? Si la gente cristiana del siglo XXI entendiera esto, la carrera de la vida cristiana sería totalmente diferente, porque muchos de nosotros nos gusta vivir la vida cristiana con el pensamiento de la visitación. O sea, qué bueno esto de que Dios me visite, ¿no? Qué bueno esto de venir a la iglesia y sentir algo de Dios para mi vida. Una vez a la semana, un par de veces a la semana, un poquito de Dios, un poquito con Él para sentirme mejor. Pero hay personas que son gente de fe, que son los que no pierden la esperanza, que son los que están buscando siempre la oportunidad para hacer más lugar, para que Dios no solo le visite, sino que Dios permanezca y se quede con ellos impactando su vida. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, este dará mucho fruto. Nuestra relación con Dios no puede basarse en la visitación, en buscar momentos donde Dios haga algo en nuestra vida. Dios quiere venir a nuestra casa para permanecer en ella. Quiere quedarse con nosotros. Pero para eso hay que hacerle lugar. La mujer se puso a hacer reformas, se fue al IKEA, compró unas cuantas cosas. Dijo: hey, ¿qué tal? Derribemos un muro. Hagamos un espacio. Y entonces en su casa hay una habitación que ella destina para el profeta. Nadie entra allí, nadie duerme allí. Pero siempre que el profeta pasaría por Sunem, sería el lugar donde él dormiría. Y dice la Biblia que cuando Eliseo pasó por Sunem, entonces se quedó en aquel aposento y allí durmió. El profeta de Dios reposó y se quedó en el lugar que una mujer le había preparado para él. Hay gente que está deseando que Dios haga cosas por su vida, que está diciéndole a Dios: Dios, respóndeme, Dios, ayúdame, Dios, quiero conocerte. Pero la única manera para que Dios permanezca obrando en tu vida es haciéndole más lugar en tu corazón. Porque Dios no comparte piso con nadie. No puedes pretender tener a Dios y tener a un montón de otras cosas más. Y si no hay lugar para Dios en tu vida, entonces probablemente lo máximo con lo que te puedes conformar de Él es en una visita, en una experiencia, en una emoción que te hacen sentir bien un momento, pero que se te queda corto para el resto de la semana. Pero todo aquel que tiene la iniciativa de que Dios haga algo por su vida, hará espacio en su vida para que Dios obre en ella. Entonces Eliseo se quedó y durmió allí. Y dice en el versículo 12: entonces le dijo a Giesi, su criado: llama a la sunamita. Y cuando la llamó, ella vino delante de él. Y él le dijo a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Lo interesante es que cuando esta mujer busca agradar a Dios, Dios busca cómo darle algo a ella. Me encanta esta historia, porque no vemos a una mujer pidiendo algo, sino que vemos a Dios buscando cómo puede bendecir a esa mujer. Y tienes que entender esto, que en la vida cristiana, en la carrera de la fe, Dios desea bendecirte. Dios quiere darte lo que necesitas. Dios quiere darte nuevas fuerzas. El deseo de Dios es proveernos todo lo que necesitamos. La palabra, de hecho, prosperidad, tan mal usada por la iglesia últimamente. Prosperidad significa lo que necesitas para el viaje. Dios quiere darte lo que necesitas para llegar hasta donde Él quiere que llegues. El deseo de Dios es proveerte de todo lo necesario. Y cuando esta mujer hace lugar para Dios, para el profeta dice: ¿qué podemos hacer por ella? Y la Biblia dice que busquemos al Señor mientras podamos hallarlo. Y también dice el libro de Santiago que nos acerquemos a Dios y entonces veremos cómo Él se acerca a nosotros, porque toda persona que tiene la iniciativa, que toma la iniciativa por buscar algo más de Dios, se va a encontrar con que Dios quiere darle algo más para su vida, con que lo que has experimentado hasta hoy no es nada comparado a todo lo que Dios puede darte. Y entonces el profeta le dice: ¿qué podemos hacer por ti? Y la mujer dice esto como que, pues nada, pues yo estoy bien.
yo realmente no necesito nada. Yo tengo de todo. Tengo salud, tengo dinero, soy mujer que habita en medio de su pueblo, está bien. Y lamentablemente hay mucha gente que puede ver pocas cosas de Dios porque tiene esta actitud de autosuficiencia, ¿no? La autosuficiencia también es un problema. Pues realmente no necesito de nada. Eso vamos a dejarlo para otra gente que está peor que yo. Porque yo comparado con el otro no estoy tan mal, ¿verdad? Cuando yo me comparo con el otro digo, pues yo no estoy tan mal. Ella siente que no necesita de nada, pero entonces el profeta le dice a Giezi, ¿qué pues haremos por ella? Me encanta esta expresión, porque Eliseo no se va a ir de ese lugar sin darle algo que cambie y altere completamente su vida. Y le dice Eliseo, ¿qué podemos hacer por ella? Y el criado le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y entonces el profeta dijo, llámala. Y él la llamó y ella se paró delante de él a la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo había dicho. Lo que nos encontramos aquí es que esta mujer que aparentemente no necesitaba de nada, había un área de su vida que ella no quería revelar. Había un área de su vida que ella intentaba omitir. Y era la realidad de que ella era estéril. Y Dios, a través del profeta, lo que le dice a esta mujer es, vas a tener un hijo. Dios viene a darle una promesa. Dios viene a darle una palabra que pueda cambiar toda su vida. Pero cuando el profeta le dice, vas a tener un hijo, lo que ella dice es, no me hables de ese tema. No te burles de mí. Y lo interesante es que las áreas de su vida que ella intenta omitir son las áreas de su vida que Dios usará para glorificarse. Y es así con ella como es con nosotros. Como es con todos aquellos que cuando les preguntas, ¿cómo estás? Y siempre dicen, yo estoy muy bien. Las áreas de tu vida que intentas omitir son las áreas de tu vida que Dios usará para glorificarse. Esas cosas de las que no quieres ni que te hablen. Esas cosas por las que has sufrido, que te han marcado. El hecho de no tener un hijo para ella era una vergüenza social. Una mujer estéril en el pueblo era una mujer maldita. Era una mujer a la que Dios literalmente le había dado la espalda. Y ella hay un tema del que no quiere hablar, de su esterilidad, de su incapacidad. Pero cuando ella hizo lugar para Dios, se encontró con que Dios quería responder a las necesidades más profundas de su corazón. Dios dijo, te daré un hijo. ¿Y qué se encontró esta mujer? Se encontró que la iniciativa que tomó le llevó a una promesa que abrazar. Lo que se encontró esta mujer al darle lugar a Dios en su vida es una promesa que portar. El año que viene tendrás un hijo. Claro, cuando leemos la historia de esta mujer, solo pensamos en ella. Pero la realidad es que toda persona que porta una promesa de Dios, toda persona que abraza una promesa de Dios, tiene que saber esto, que las promesas de Dios pueden llegar a incomodar tu vida. Las promesas de Dios pueden incomodar tu presente hasta un punto que incluso ni las quieras. El año que viene tendrás un hijo y ella dice, ni me toques ese tema. ¿Acaso hay áreas en tu vida de las que no quieres hablar? ¿Hay situaciones que prefieres omitir? Lo que ocurrió el año pasado, lo que pasa en tu matrimonio, lo que pasó con tus padres, lo que pasó cuando eras niño, las palabras que te decían, los estigmas que te han marcado hasta el día de hoy, las áreas en las que hasta el día de hoy eres débil, los hábitos pecaminosos, los vicios que no puedes soltar, todas esas cosas que intentas omitir, que aparentemente nadie ve, que aparentemente ni siquiera son relevantes para seguir corriendo la carrera de la vida y seguir corriendo con paciencia, son áreas que Dios quiere sanar para glorificar su nombre. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros somos débiles, pero nos agarramos a su gracia, entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios está deseando llenarnos de promesas
que traigan incomodidad en nuestra manera de vivir. ¿Y por qué digo de incomodidad? Porque un embarazo es precioso, pero incómodo como nada. Claro, yo no estaba embarazado para saberlo, pero yo he visto a mi esposa. Un embarazo es, ¡ay, qué bien, estoy embarazada! El test, el Clear Blue, tal y cual, todo muy bonito. Pero espera que empiece a salir la barriga, hincharse los pies, los vómitos, los mareos. Todas esas cosas que animan a las mujeres a quedarse embarazadas, pues son terriblemente incómodas. Esta mujer tiene que llevar durante 9 meses la incomodidad de una promesa que cambiará toda su vida. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta yo con el paso del tiempo? Que llevar promesas de Dios, que abrazar y creer en las promesas de Dios, que esperar el cumplimiento de las cosas que Dios me dijo un día, es terriblemente incómodo. Que andar portando cosas que Dios un día me prometió puede incomodarme muchísimo, puede llevarme a sentirme mareado, a sentirme cansado, pero la realidad es que cuando abrazas y crees una promesa de Dios, la palabra de Dios dice que todo lo que Dios dice, todo lo que sale de su boca es sí y amén en Cristo Jesús. No hay nada que Dios no pueda hacer y no hay palabra que Dios no pueda cumplir. Si estás dispuesto a tomar la iniciativa, si estás dispuesto a hacer lugar para Dios, te encontrarás con promesas que incomodarán tu vida para darte una respuesta que siempre has esperado. Dice la Biblia que la mujer concibió, versículo 17, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Lo que esta mujer experimentó es que por hacer lugar a Dios en su vida, por buscar más de la presencia de Dios en su casa, Dios le dio lo que más quería en su corazón. Muchos conocen ese versículo del Salmo 34, que dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? No las que me dices a mí. Si yo te pregunto, ¿qué quieres que Dios haga? Pues me dirás algo quizás superficial. Pero ¿qué es lo que realmente anhelas en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente estás buscando en Dios? ¿Qué es lo que buscas en Jesús? El deleitarte en Él, en preparar lugar para Él, hará espacio para que las promesas de Dios se cumplan en los días que están por venir. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien cree en eso? ¿Alguien cree que Dios le puede dar una promesa que cambie todo su futuro, toda su vida? ¿Alguien cree hasta ese punto? ¿Sí? Amén. Lo que ocurre es que dice la Biblia en el versículo 18, y el niño creció. Lo interesante es que entre el versículo 17 y el versículo 18, aunque solo hay unas pocas palabras, pasan 10 años. Entre un versículo y otro versículo, los que estudian el texto entienden que hay 10 años de diferencia. Y el niño creció. Y aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Fíjate lo interesante de esta historia. Porque esta mujer que ha estado solícita por Dios había perdido la esperanza de que Dios pudiera hacer algo por ella. Ella había abandonado la idea de ser mamá, de que Dios le diera un hijo. Pero cuando hizo lugar para Dios, cuando estrechó su relación con Dios hasta un punto que se volvió incómoda la conversación, se dio cuenta como Dios le dio lo que más anhelaba en su corazón. Y volvió a recuperar esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido momentos en nuestra vida que nos han llevado a volver a tener fe? A volver a creer. Para muchos ha sido un campamento, un retiro, una oración contestada. Momentos que nos han llenado de fe y nos han hecho volver a creer en que Dios lo hará. En que Dios lo hará otra vez. Y esta mujer vive durante 10 años con un hijo que no habían ni siquiera soñado. Imagínate, 10 años agradeciendo a Dios por la promesa de ese profeta. Después de haberse quedado una noche en su casa. 10 años viviendo literalmente un sueño, hasta que un día por la mañana, después de que su hijo viene del campo, estando trabajando con su padre, el hijo viene con una insolación,
El padre ni siquiera tiene la delicadeza de ver lo que le pasa, lo manda a la madre, pero en la cultura hebrea no es nada extraño lo que estamos leyendo. Y cuando la madre toma al niño en brazos, lo que ocurre es que la fiebre del niño es tan alta que el niño muere en sus brazos. Y otra vez, perder la esperanza. Y otra vez las preguntas. Y otra vez los por qué. ¿Acaso pedí esto yo al Señor? ¿Acaso yo pedí este niño? Otra vez pueden estar los cuestionamientos que muchas veces nos hacen a los que todavía confiamos en el Señor. ¿Tú de verdad vas a confiar en Dios pasando lo que pasa? Pero cuando ella tiene al niño en sus brazos, después de intentar quitarle la fiebre, probablemente de ponerle paños de agua fría, intentando por todos los medios salvar la vida de su hijo, y cuando se da cuenta que su hijo muere, hace algo que para mí es revelador. Y cuando yo descubrí esto, realmente cambió mi manera de enfrentar las situaciones que vivo en mi presente, para entender que mi presente no es el final de mi historia, que solo es una etapa. Lo que ella hace es que toma al niño que ha muerto en sus brazos y lo sube al aposento que ha preparado para el profeta. Literalmente toma al niño y lo lleva al lugar donde nadie entra más que el profeta de Dios. Toma al niño, lo deja allí en la cama donde el profeta duerme y se va y sale de la habitación. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una tragedia? ¿Qué hacemos cuando en nuestra vida nos enfrentamos a una situación ante la que no sabemos cómo responder? ¿Qué hacemos cuando no hay respuestas para las preguntas que hacemos? Lo único que nos puede llevar a recuperar la esperanza es aprender a descansar o hacer descansar nuestra tragedia en la presencia de Dios. Esta mujer toma lo que tiene y lo lleva al lugar que ella ha preparado para Dios. Todo esto es simbólico, pero profundamente significativo. Y la pregunta que tengo para ti hoy es, ¿dónde descansan tus tragedias? ¿Dónde descansan las situaciones que se van de tu control? Las cosas que te decepcionan. Claro, quizás tú dices, a mí no se me ha muerto un hijo, no hay nada peor que eso. Creo que no hay nada a lo que podamos compararlo, pero hay cosas que para ti son importantes que te han pasado. Hay cosas que realmente te han desanimado en el camino. Hay cosas que realmente han podido apagar tu fe, que te han detenido, que te han hecho menguar tu compromiso con el Señor. Cada uno hemos vivido nuestras tragedias, nuestras crisis, nuestras circunstancias. Y el punto es no sufrirlas, porque todos las sufriremos. El punto es cuando vivir algo que golpee de tal modo nuestra vida y nuestro corazón, sepamos dónde hacerlo descansar. Esta mujer entiende que no hay mejor lugar para descansar o reposar su tragedia que en la presencia de Dios. Cuando algo muere en tu vida, cuando algo literalmente se acaba, ¿en dónde te refugias? ¿Llamas a alguien por teléfono? ¿Lloras en tu cuarto? Hay un lugar donde hay espacio para cualquier tragedia, y ese lugar es la presencia de Dios. Cuando tú aprendes a hacer descansar tus tragedias en la presencia de Dios, te das cuenta que Dios todavía cuida de ti. Ella subió al aposento y salió, y si sigues leyendo el texto es bien interesante, porque el texto dice, versículo 21, y cerrando la puerta de la habitación se salió. Y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Hoy no es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Lo que esta mujer hace en ese momento es dejar en el lugar donde Dios está, o el lugar que ella ha preparado, lo que se ha muerto, lo que ha perdido, y va a buscar al hombre que se supone que viene a hablar de parte de Dios. Ella entiende algo, que en ese momento necesita aferrarse a Dios mismo. Ella le dice a su esposo, y es muy interesante porque ella le dice, voy a ir a ver al hombre de Dios. Y el esposo le dice, eso no tiene sentido ahora. ¿Qué sentido tiene ahora creer en Dios? Hemos perdido a nuestro hijo. ¿Qué sentido tiene ahora creer en el que nos dijo esto? Realmente no tiene razón. Y ella le dice algo que solo lo puede decir alguien que todavía confía en Dios. Ella le dice, paz. Si una mujer que pierde a su hijo es capaz de decir paz
es porque hay algo en su interior de lo cual todos necesitamos aprender. Toma un burro, toma al criado y entonces va hacia donde está el profeta. El profeta está en el monte Carmelo y dice la Biblia en el versículo 24 que salió del camino y partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Giezi: ahí está la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo: bien. Y entonces llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Esta mujer toma el burro y el criado y va hasta donde está el profeta de Dios. Mira, hay situaciones en la vida donde tu única opción será ir a Dios, será ir a su presencia. Y lo que esta mujer está haciendo es evitar los intermediarios. Cuando va de camino se encuentra con el criado y el criado le dice: ¿cómo está tu hijo? Y ella le dice: bien. ¿Tiene sentido esa respuesta? Absolutamente no. Pero ella no quiere hablar con el criado. Ella no quiere hablar con su marido. Ella no quiere arreglar esta situación de una manera convencional. Mira, hay situaciones en tu vida que no vas a poder resolver de la manera convencional. La gente va a decir: bueno, habla con esta persona o habla con aquel, él te puede ayudar, él te puede dar un buen consejo. Claro que hay buenos consejos y claro que hay gente que querrá ayudarte, pero hay cosas que solo podrás resolver cuando te aferras a la presencia de Dios, cuando vas en búsqueda de Dios mismo. Y esta mujer aparta al criado, aparta a su marido para tener un encuentro mismo con el hombre que le dio una palabra de Dios, y lo toma de los pies y le dice: no te dejaré hasta que no me digas algo que vuelva a hacerme recuperar la fe. No te dejaré. Lo mismo que Eliseo le dijo a Elías: no te dejaré. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. No sé si hay gente que para recuperar la esperanza y la confianza en las promesas de Dios tiene que aferrarse a Dios hasta el punto de decir: no te dejaré. Hay gente que tiene que elevar su consagración hasta el punto de decir: ¿sabes qué, Dios? Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar hasta que hayas hecho todo lo que me has dicho. Ella elimina a Giezi, elimina a su marido para hablar con el profeta de Dios y mostrarle cómo está su corazón. Y entonces Eliseo dice: vamos a tu casa. Si lees el texto, dice en el versículo 28, ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? ¿Acaso te pedí yo que hicieras algo por mí? ¿Acaso te pedí yo que me dieras un hijo? Ni siquiera lo pensé, pero tú me lo diste. Y entonces en ese momento Eliseo dijo a Giezi: ciñe tus lomos, toma tu báculo, mi báculo en tu mano, y ve. Y si alguien te encuentra, no le saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Cuando esta mujer se aferra a Eliseo y toma sus pies, Eliseo le dice: voy a hacer algo por ti, y van a su casa. Y cuando llega el criado se dan cuenta de lo que todos se temían, que el niño muere. ¿Y sabes qué? Muchos perdemos la esperanza en este punto, cuando encontramos que las situaciones que vivimos no cambian. Cuando oramos por cosas y no hay respuestas, ahí perdemos la esperanza. Cuando buscamos que Dios nos hable y no escuchamos. Cuando pedimos que Dios haga y nada ocurre, a muchos allí se les va la esperanza. Giezi pone su báculo en el rostro del niño, hace lo que el profeta le dice y no ocurre nada. Hay mucha gente que está en ese punto, que siente que está teniendo fe, que está confiando en Dios, que oye, que va a la iglesia, que ha hecho lo que se supone que hay que hacer, pero que nada ocurre, que nada pasa. Y en ese punto tenemos que recordar esto, que ese no es el final. Que Dios tiene la última palabra. Que cualquier escena de nuestra vida, cualquier fragmento que vivamos, no termina
hasta que Dios diga que acabe. Que la carrera no acaba hasta que Dios diga que ha llegado el final. Y entonces el profeta Eliseo, y te hago corta la historia larga, llega al cuarto, sube al aposento, cierra la puerta del cuarto, echa a todos fuera y se pone, ¿y qué hace Eliseo? Orar. Eliseo se pone a orar. Dice la Biblia que se tumba sobre el cuerpo del niño para que el niño entre en calor y comienza a orar boca con boca, nariz con nariz, pecho con pecho. Luego se levanta y empieza a dar vueltas por la habitación y oró a Jehová Eliseo para que el niño volviera a responder. Lo que encontramos aquí es que esta mujer recupera un día la esperanza por una oración. Por la oración. Lo interesante es que Eliseo ni siquiera sabe cómo solucionar esa situación. Eliseo le es encubierta la amargura del corazón de la mujer. Eliseo da una orden que no parece funcionar, que es que se ponga el báculo sobre el cuerpo del niño. Y Eliseo se tumba sobre el niño y parece que nada funciona. Entonces Eliseo se pone a orar. Dice la Biblia que Eliseo cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Lo único que nos puede hacer volver a tener esperanza es encontrarnos con el secreto de la oración. Yo sé que hemos hablado mucho de esto, pero no hay nada que pueda reaparecer en tu vida si no entras al lugar secreto, al cuarto, al lugar que has preparado para Dios y te pones a orar con Él. Y al final el secreto de la oración es que sea secreta. Jesús dijo lo siguiente: cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y pídele a tu Padre que ve en lo secreto. Dios está allí, en el lugar secreto. Hay una tragedia que rodea tu vida. Hay una situación que te ha hecho perder la fe, perder la esperanza. Hay algo que ha muerto en tu alma, en tu ser. Entonces ora al Señor. Entonces ponte en contacto con lo divino. La oración nos pone en contacto con Dios. La oración es algo espiritual, no es algo rutinario. Y cuando Eliseo se pone a orar, cuando se tumba sobre el cuerpo del niño, el niño empieza a entrar en calor y entonces el niño estornuda. 7 veces ora Eliseo. Son las mismas 7 veces que Elías oró para que lluvia cayera. No se trata de hacerlo 7, 10 o 8. Se trata de que la oración es algo que debe ser una constante en nuestra vida. Si queremos ver a Dios hacernos recuperar la esperanza. Si queremos ver a Dios cumplir sus promesas. Si queremos que nuestras iniciativas en Dios tengan una respuesta. Entonces el camino es la oración. Orar donde nadie nos ve. Orar cuando aparentemente nadie oye. Jesús hizo lo mismo cuando una niña estaba muerta, la hija de Jairo. Entró a la casa de Jairo, cerró la puerta, echó fuera a todos los incrédulos, los lloreros, los amargados y se puso a orar. Y le dijo a la niña: niña, despiértate, tú que duermes. Y la niña en ese momento despertó. Este niño despertó. Hay cosas que pueden despertar en nuestra vida. Hay cosas que pueden resucitar en nuestra vida. Hay una esperanza que puede resurgir en nuestra vida cuando nos aferramos a la oración como el único medio para que Dios pueda hacer algo a nuestro favor. Eliseo oró. Y entonces Dios respondió. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? No se trata de una oración que hagamos aquí en la reunión. Se trata de lo que ocurre a puerta cerrada. Lo que pasa donde nadie te ve, pero Dios está. Allí es donde puede nacer esperanza. Allí es donde pueden resurgir las cosas que parecíamos haber perdido. Eliseo tomó al niño en los brazos, salió del cuarto y lo dio a su madre. Y le dijo: mujer, aquí está tu hijo. Y todo eso ocurrió después de una oración.
¿Será que los cristianos del siglo XXI nos hemos olvidado de lo que pasa cuando oramos al Señor? Cuando nos metemos con Dios, cuando pasamos una noche con Él, cuando nos aferramos a Él como nuestra única opción. ¿Será que hemos perdido muchos la esperanza porque nos hemos olvidado de lo que ocurre al orar? Y cuando hablamos de orar no se trata de pedir algo a Dios que yo pueda conseguir. Se trata de estar con Él, de entrar en contacto con su presencia y ver lo que Él puede hacer. Durante mucho tiempo he asociado la oración a esta regla: pedid y se os dará. Y si bien es bíblico y es real, a muchos de ellos nos ha hecho acomodarnos a una oración mecánica, a veces hasta cansina. Pero cuando encuentro hombres y mujeres que se aferraron a la oración como su única salida, encuentro que para ellos la oración era más que pedirle algo a Dios, era estar con Dios. Era estar con Dios. Y yo sé que en este correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, muchos de nosotros necesitamos recuperar la vida de oración. Jesús llegó hasta el final, sufrió la cruz, fue obediente, pero siempre tenía tiempo para la oración. Había gente que le demandaba, gente que le pedía, gente que lo solicitaba una y otra vez, pero Él solía apartarse para orar y estar con Dios. Incluso en la última noche, antes de ser entregado, Él necesitó estar con Dios para decirle: Padre, para abrir su corazón, para decirle: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor, como grandes gotas de sangre, la tensión que había en su cuerpo le hizo colapsar sus fibras nerviosas. El sudor se mezcló con la sangre al romper una pequeña arteria, una pequeña vena, y todo eso lo pasó en oración. Pero luego se levantó con la esperanza de que su sufrimiento sería para una gloria mayor. Y quiero terminar con esto. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice que lo que vivimos en el presente, las aflicciones que sufrimos en este momento, no son el final. Y dice lo siguiente: no es nada comparado a la gloria que aún está por manifestarse. Hay una gloria mayor de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu futuro. Pero para eso recuerda que lo que vives hoy no es el final, pero hoy tienes que volver a orar como lo solías hacer. Tienes que volver a aferrarte a Dios como tu única opción. Tienes que hacer más lugar para que su presencia pueda impactar tu vida. Tienes que volver al primer amor y entonces ver lo que Dios puede hacer. Señor Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos enseñas. Nos enseñas la importancia de correr la carrera con fe, de tener esperanza. Y tu palabra dice que en tu nombre pondrían la esperanza los gentiles. Eso somos nosotros. Y nosotros esperamos en ti. Esperamos por lo que solo tú puedes hacer. No podemos avanzar hacia adelante. No podemos llegar hasta el final si perdemos la esperanza. Si abandonamos la fe de lo que solamente tú puedes hacer. Por eso hoy en esta noche, Señor, queremos venir delante de ti. No queremos venir. Queremos hacer lugar para que tú estés. Señor, si hay algo en nuestra vida que ha generado incomodidad, si hay algo que te ha robado espacio, si hay algo que ha sido prioritario primero en esta última temporada, si hay situaciones que me han llevado a omitir mis verdaderas necesidades, en esta tarde, en esta noche, yo vuelvo a hacerte espacio, vuelvo a hacer lugar, derribo todo pensamiento, todo muro, todo obstáculo que es contrario a Cristo,
que me lleva a quitarte espacio en mi vida. Toda manera de pensar o de vivir que reduce el impacto de tu presencia en mi vida, hoy cae, hoy es quitado. Todo pensamiento que este mundo nos entrega, pero que nos distancia más de ti, lo derribamos en el nombre de Jesús. Y en esta noche nos aferramos a tus promesas. Nos aferramos a lo que solamente tú puedes hacer, Jesús. En esta noche queremos ir corriendo directamente a ti. Voy a invitarte a que en estos últimos 2 minutos puedas ir corriendo al Señor y puedas aferrarte a sus pies. Puedas rendirte a sus pies para decirle: Señor, tú eres la respuesta. Tú eres el lugar en el que estoy bien. Tú eres la fe que necesito recuperar. Señor, eres tú. Te necesito a ti. Tú eres mi mayor necesidad. Yo corro a ti, Señor. Corro a tus brazos para encontrar misericordia. Corro a tus brazos para encontrar restauración. Corro a ti, Señor. Son cosas que no pueden arreglar las personas que me rodean. Hay situaciones que entiendo que los otros no pueden remediar, pero tú sí puedes, Señor. Hoy me rindo a tus pies. Hoy me postro a tus pies para así empezar a recuperar esperanza. Porque si tú todavía estás cerca mío, entonces todavía hay esperanza. Porque la Biblia dice, Señor, que hay esperanza para nuestro futuro, que tus planes son más altos que los nuestros, que tus pensamientos están por encima de los nuestros. Por eso solo podemos aferrarnos a ti. Tú eres nuestra fe, tú eres nuestra esperanza. Y en esta noche, Señor, queremos decirte que confiamos en ti. Confiamos en ti, Jesús. Me gustaría por un momento que donde estás puedas hacer una oración personal por las cosas que rodean tu vida, por las cosas que pasan en tu alma. Ahí donde estás puedas orar al Señor y decirle: Señor, tú lo puedes hacer, que puedas orar con fe. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos, habla con Dios. La oración es hablar. No puedes orar con la boca cerrada. No puedes orar sin abrir tu corazón. Ahí donde estás, anímate por un momento, en la intimidad, en un lugar cerrado, en un momento íntimo, a decirle: Dios, yo realmente necesito tanto en mi interior. Yo realmente intento aparentar quizás estar bien, pero hay tanto que hace falta dentro que cambies. Ahí donde estás, habla con Dios. Es tu lugar secreto, es tu momento íntimo para decirle: Dios, te necesito. Eliseo oró, Elías oró, Jesús oró. Nosotros también debemos hacerlo. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.